Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de Zona Minera TV? Sean bienvenidos a esta importante sección de la entrevista. Hoy tenemos una importante información que compartir con ustedes. Tiene que ver con la visita de Rodrigo Granda a la zona territorial de normalización y reincorporación de las antiguas FARC-EP. A 5 años del cumplimiento del acuerdo, se llevó allí a cabo una cumbre agraria donde fueron invitadas las distintas organizaciones sociales, fundaciones, corporaciones, ONGs que trabajan por la recuperación de la tierra, que trabajan por el sector agropecuario colombiano, por el sector agrario, y en ese lugar expusieron sus problemáticas, dieron a conocer las inquietudes que tienen y también se dio a conocer un balance por parte de Uber Ballestero, uno de los expertos en el conocimiento de los acuerdos de paz, de lo que han sido los avances de la firma del acuerdo, la implementación de los acuerdos, que en un primer momento el gobierno nacional, el gobierno de Iván Duque y toda su estructura política había manifestado que había que hacer trizas. Entonces, aquí le tenemos un balance de lo que fue esa cumbre agraria con más de 25 organizaciones del departamento del Cesar, organizaciones sociales, con líderes, con representantes que dieron a conocer sus opiniones. Y aparte de eso, le tenemos una segunda parte también que tiene que ver con una entrevista que hicimos directamente a uno de los máximos líderes de esta organización reincorporada a la vida política, a la vida social del país, como lo es Rodrigo Granda. Recordemos que Rodrigo Granda fue conocido como el canciller de la FARC y que recientemente tuvo también un escándalo a nivel internacional porque fue detenido por una circular roja de la Interpol en Ciudad de México. Este tema, el balance sobre el acuerdo de paz, los cumplimientos o los avances según la óptica del ex canciller de la FARC, las tendremos aquí en nuestro canal de YouTube Zona Minera TV. Estuvimos ahí en Manaure y La Paz, ahí entre límites de Manaure y La Paz, en Tierra Grande, en la zona territorial de normalización y reintegración de los excombatientes de la FARC. Bueno, arranquemos inmediatamente con lo que ocurrió en la cumbre, en donde, como lo dijimos anteriormente, muchas organizaciones expusieron sus temáticas. Allí participaron líderes de distintas partes del departamento y distintos municipios. Tenemos aquí entrevista con Carlos Chona de Codazzi, con Diego Armando López del municipio de Codazzi, con Erasmo Villarrangel, quien hizo una intervención a nombre de las organizaciones agropecuarias del corregimiento de Estados Unidos, y también hizo sus exposiciones Víctor, un campesino del municipio de Casacará, y conversamos con otro señor del municipio de Valledupar, de la capital del departamento, José Guevara Díaz. Ellos tienen un problema con unas tierras a las que tiene la compañía Prodeco. Miren ustedes ese balance de la participación de los distintos líderes en esta gran cumbre agraria que se desarrolló en Tierra Grande. Beneficio de todos, no solamente mío ni de la comunidad mía, sino que sea a nivel general. Chino me metió en el cuento de la política y a los par de días resulté más aburrido que nunca. Porque la política en Colombia no es una política sana, sino una política enferma. Es una política corrupta, es una política donde busca es fregar al otro. Considero esto como un espacio muy importante donde podemos buscar salidas a la gran problemática que viene padeciendo Colombia, en especial el departamento del Cesar. Me identifico mucho con el compañero Chona y la compañera Nelly, y quisiera de pronto complementar un poco ahí en el sentido de que en el departamento del Cesar, al igual que en toda Colombia, padecemos los mismos problemas. Hay muchas asociaciones y somos los mismos campesinos que estamos ahí, pero desafortunadamente, como mi visión en cuanto a mi corporación o mi asociación es diferente a la otra, entonces comenzamos, como dice el dicho, a picharnos la manguera entre los mismos bomberos. Entonces yo lo que invito es que si en el corregimiento, en el municipio de La Paz, de San José, donde sea, que hayan asociaciones, no importa, que se dedican a diferentes actividades, lo que tenemos es que apoyarnos, porque nosotros somos los mismos. No, muy bueno, porque se entera de cómo va el proceso. De todas maneras, la preocupación que tenemos todos es el incumplimiento que ha tenido el gobierno nacional con el tema de los PD. Por lo menos en el caso mío, me preocupa porque realmente Codazzi es un municipio PD, pero realmente los proyectos
Lo único que se ha ejecutado hasta el día de hoy son los paneles solares. Pero mi punto de vista, me van a disculpar, pero no tiene que ver con lo que todos en esta mañana tenemos en mente. Nosotros podemos durar aquí un mes, 2 meses, 3 meses discutiendo sobre nuestras necesidades, que son carreteras, educación, agua, electricidad, derecho a tierra, en fin. Podríamos durar discutiendo dentro de nosotros, pero eso no lo podemos resolver aquí. Entonces yo creo que sería mejor, como desde mi perspectiva, ir mirando cuáles son las causas y el efecto. Porque es que venimos en una constante repetición de la repetidera. Todos nosotros, yo tengo amigos aquí, con todo el respeto voy a decir algo, que saben que el tipo es corrupto, pero como tienen la hija trabajando en la alcaldía, no hermano, yo voto por usted, no se preocupe, mi voto está asegurado, el de mi familia y el de todos los amigos que yo pueda conseguir. Y así hemos venido repitiendo todo eso. A los 3 meses de montado, a los 2 años, o a los 3 años, al último día de salir, todo el mundo llora y todo el mundo se entristece. Bueno, ha sido un evento de suma importancia porque ha tratado de recoger toda la problemática que asocia a los campesinos del Cesar y de Colombia, que se reduce a 3 temas: la tenencia de la tierra, el costo de los insumos y que no carecemos de crédito para poder nosotros volvernos productivos, y que nos vienen asediando terratenientes buscando quitarnos la posesión de la tierra, de lo que se tiene, y de la negligencia del Estado en legalizarle los predios al campesino. A propósito de eso, ¿tienen ustedes un conflicto ahí con una empresa multinacional? Sí, nosotros tenemos un conflicto con la empresa Prodeco, que es la misma dueña de Glencore. Ellos son propietarios en la zona donde nosotros estamos, en la zona de Pradera Camperucho. En ese mismo corregimiento, para la zona de Ladera, ellos tienen 2 predios de 388 hectáreas que nosotros estamos ocupando desde hace 5 años. Ellos nos sacan y con la policía, y nosotros nos volvemos a meter. Hasta hace un año nos llamaron y logramos firmar un comodato por 1 año. Pero eso ha quedado en letra muerta, porque ese comodato no nos sirve de nada, porque no nos dan crédito, porque no es abierto el comodato. Ese comodato favorece en todos los puntos a la empresa. No podemos sembrar, no podemos cercar, no podemos tener árboles frutales, no podemos tener una vivienda digna. Entonces eso nos tiene limitados, y hemos recurrido a la Agencia Nacional de Tierra para que nos ayude a solucionar, bien sea comprándole a Prodeco los predios para que ellos no los asignen, pero la agencia dice que ellos no están creados para eso, no tienen plata para comprar tierra. Y lo otro, que el Banco Agrario también no nos presta para comprar eso, primero porque dicen que no es negocio del banco prestar para comprar tierra. Y nosotros pues, somos campesinos y carecemos de los recursos. Entonces, ahorita dependemos primero de la voluntad de Dios, que permita que eso sea nuestro, y a ver qué voluntad tiene Prodeco de negociar con nosotros. ¿Pero Prodeco les está exigiendo la tierra? Prodeco últimamente sí nos ha venido presionando, diciendo que ellos tienen que vender esos predios, porque tienen predios en varios departamentos de la costa, tienen en Sucre, Bolívar, Córdoba, Cesar y Guajira. Ellos dicen que la pandemia los dejó económicamente mal parados y que necesitan vender todos los activos que tiene la empresa, cosa que es totalmente negativa. Eso es falso, y se aprovecharon de la coyuntura de la pandemia para despedir trabajadores, para hacer una serie de cosas con el aval del Estado. Entonces nosotros estamos ahí básicamente que escampando el aguacero en el alar de Prodeco. Bueno, esa es la posición de los campesinos, la visión de los campesinos, de los líderes agropecuarios. Pero vamos a ver qué nos dice Uber Ballesteros, quien es líder del Partido Comunes, quien hace parte de la mesa nacional de esta organización política hoy, y que hacen un balance de lo que fue la cumbre, y aparte de eso nos dan una estadística de lo que fue el cumplimiento de los acuerdos de paz después de 5 años. El propósito final de este encuentro de organizaciones campesinas, indígenas, de afrodescendientes, de pescadores y de artesanos tiene como 2 objetivos centrales. El primero es construir una plataforma de lucha unitaria que recoja todas las problemáticas y las necesidades de las comunidades rurales. Y 2, acordada esa plataforma unitaria,
constituir un equipo de trabajo departamental o una coordinación departamental que busque ante la institucionalidad, alcaldías, municipios, departamento y entidades del orden descentralizado, solución a la problemática que se ha planteado hoy aquí y que se consigna en la plataforma. Bueno, también va a servir esto, digamos, como un brazo motor para que exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, es que como usted ha escuchado, la mayoría de las necesidades y problemas que hoy se han expuesto aquí se mantienen precisamente por la negativa del gobierno a implementar de manera integral el acuerdo final de paz de La Habana. Si este se cumple, muchos de los aspectos que hoy se han mencionado como problemáticas persistentes en las comunidades irán encontrando solución paulatina, es decir, la dotación de tierra, la formalización de la propiedad, los proyectos productivos, la comercialización, la inversión rural en educación, salud, vías, se irán resolviendo dentro del marco de la implementación del acuerdo final de paz. Entonces sí, digamos lo que tiene como uno de sus propósitos también una pedagogía de paz que le sirva a las organizaciones campesinas para entender que ese acuerdo final de paz que firmó las FAREP como organización insurgente en su momento tenía el propósito de resolver los elementos centrales de lo que se llama la problemática agraria. Si hay que medir el acuerdo de paz hoy en cumplimiento, ¿qué porcentaje le podríamos dar? Bueno, yo creo que el cumplimiento del acuerdo es muy bajo, yo creo que no llega al 20%, ¿cierto? Cuando ya tenemos 5 años de su firma, hay muchos aspectos que están, digámoslo, aún pendientes, como la implementación adecuada, integral de los PD que generen desarrollo con enfoque territorial, la inclusión de las mujeres con su enfoque diferencial y de los grupos étnicos de negritudes y de indígenas en su enfoque diferencial étnico. Pero también hay muchos incumplimientos con respecto a la entrega de tierras, a las garantías de protección para el ejercicio del liderazgo social, de la política, la defensa de los derechos humanos. Todo eso está incumplido y por supuesto también hay un alto porcentaje de incumplimiento a los programas de la reincorporación. ¿Pero hay confianza en que esto pueda cambiar en cierto modo el panorama? Bueno, esto es, digámoslo, recomponer o reiniciar un proceso de movilización social, de organización del movimiento campesino y las organizaciones rurales de este departamento y del país, precisamente para que esa acción directa del campesinado, ¿cierto?, exigiéndole al Estado el cumplimiento del acuerdo y de todos los derechos que tiene el campesinado, pues modifiquen el panorama, digamos, tan negativo en materia política, en materia económica y de desarrollo social que tienen las comunidades rurales del Cesar y prácticamente de todo el país. Como se puede ver, la cumbre para la organización Comunes fue valiosa, fue productiva. Las personas que asistieron también tienen esa percepción. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de llamar, se presentó el sitio, teníamos la intención de conversar con algunos de los líderes locales para hacer una evaluación sobre la cumbre y sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz después de 5 años de su firma. Apareció en el escenario Rodrigo Granda, más conocido en el círculo de las FARC, de las extintas FARC, como el canciller de la FARC. Hoy podríamos llamarlo el ex canciller. Con él tuvimos esta entrevista, una entrevista exclusiva. Creo que fue el único medio que asistió al lugar. Varios fueron invitados y tuvimos la oportunidad de acompañar a algunos líderes del municipio de Becerril y de la Jagua Ibirico, de Agustín Codazzi, a ese escenario. Para fortuna nuestra, estuvo la presencia de Rodrigo Granda y con él conversamos. Aquí está la entrevista completa. Don Rodrigo Granda, acaba de culminar una cumbre agraria aquí en la zona territorial de normalización Tierra Grata. ¿Cómo ve ese panorama de la población agraria, del campesino del departamento del Cesar? Sí, no solamente en el Cesar, sino que el problema agrario en el país, a 5 años de la firma del acuerdo de paz y de las posibilidades de una reforma rural integral, ha quedado en déficit. Ayer en Bogotá conversábamos con la gente que venía del sur del país, del Caquetá, Putumayo y el Bichada, y la situación no es muy diferente. No hay tierra para el campesino, no hay crédito, no hay vivienda digna
no hay las posibilidades de formalización de tierras, pero tampoco de la entrega al que tiene poca tierra o no tiene nada. Igualmente, por ejemplo, la atención en salud, en educación, en vías terciarias, continúa siendo, digamos, un reto muy grande. Entonces, en el Cesar, usted recuerda, fue un departamento muy azotado por la violencia, que ha tratado de encontrar los cauces de la reconciliación. En el Cesar sobra tierra, pero igualmente no la hay para el campesino que la quiera cultivar. Ni hay tampoco un programa que permita, por ejemplo, dignificar a la mujer campesina, al hombre campesino. Aquí mismo, cerquita, tenemos las comunidades yupa, tenemos las comunidades indígenas, tenemos los afrodescendientes y los negros. Entonces todo este problema de la tierra sigue siendo vigente en Colombia y muy bueno que nuestros campesinos comiencen a organizarse, porque lo mismo está sucediendo a lo ancho y largo del país. Ayer, por ejemplo, hoy leía la noticia en el diario El Espectador, parece ser que por fin se van a aprobar algunas zonas de reserva campesina y ahí también, digamos, es necesario que para estos terrenos donde nos encontramos ahí y cerca a la sierra podamos tratar ese tema con las autoridades. Igualmente, digamos, la cuestión de poder tener acceso al crédito, al mercadeo, a la cuestión de planes de desarrollo con enfoque territorial como lo hemos planteado en el Acuerdo de La Habana, porque los municipios PD del Cesar se están perdiendo también en medio de la politiquería, además con el agravante que ahora la ley de garantías electorales se tumba para permitirle a los corruptos de siempre de hacer las suyas en plena campaña electoral. Bueno, escuchándolo así uno ve un panorama gris frente a lo que fue ese acuerdo, ese gran paquete que generó esperanzas al país. ¿En qué medida, cómo lo miden ustedes, cómo se ha cumplido ese acuerdo? Bueno, eso no tiene una medición única, ¿cierto? Porque si uno fuera, digamos, a medirla, hombre, saldría en déficit. Porque por lo menos, para que un acuerdo se implemente, para que pueda desarrollarse, para que pueda haber variante de la gente, lo primero es el respeto a la vida. Y resulta que ahora hay 289 compañeros firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación que han sido asesinados. Hay más de 1.200 líderes y lideresas asesinadas. Los 3 millones de hectáreas de tierra que debían entrar, digamos, a ser como propiedad ya de las familias colombianas del campo, no ha podido todavía despegar. Igualmente en los espacios territoriales, aquí mismo tenemos el problema. Para poder construir una vivienda, quien se opone siempre es la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia Nacional de Reincorporación. Entonces fíjense ustedes que estamos en un dilema. Nosotros consideramos que este gobierno hizo todo lo humanamente posible por volver trizas el acuerdo de paz de La Habana. Pero el acuerdo es tan sólido que no pudo desbaratarlo. Y lo que le queda a este gobierno es muy poco, porque como lo vemos aquí en semejante encuentro de los campesinos del Cesar, de la cumbre agraria, esto está repitiendo a lo ancho y largo del país. Es decir, el pueblo comenzó a despertar, no hoy, sino que viene acumulado de mucho tiempo atrás, se manifiesta en el paro cívico nacional del 28 de abril y se extiende y va a quedar como un tsunami electoral en las elecciones del año que entra. Petro aparece como imparable en las encuestas, ¿sí? Si usted mira las noticias del día de hoy, ayer el señor Iván Zuluaga, en una entrevista que le hacían en la calle, fue saboteado por la gente que no quiere, que lo repudia. Es que el paramilitarismo
ya no tiene vigencia en este país y la gente le perdió miedo. Entonces fíjate que por un lado decimos nosotros, ha faltado mucho para el acuerdo de paz, pero no estamos diciendo que el acuerdo está derrotado. Fíjese que anoche en Bogotá teníamos una reunión con Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas visitará el país y va a hacerse un acto central con los firmantes del acuerdo de paz y las instituciones surgidas del acuerdo de paz de La Habana. Eso es para respaldar e impulsar el proceso de paz. Hace poco estuvo aquí un alto representante del gobierno de los Estados Unidos y lo que se planteó por parte de él, este funcionario, es un respaldo también al acuerdo de paz de La Habana. La sesión que se hizo el 13 de octubre en Nueva York también respalda unánimemente este proceso de paz. Es decir, el proceso vino para quedarse, pero la única forma de dinamizarlo es con la organización, con la lucha y con la cuestión de la participación de todos los hombres y mujeres, de todas las organizaciones indígenas, campesinas, agrarias, la juventud, la mujer, los afros, los estudiantes, la juventud además de los barrios populares de las grandes ciudades, la intelectualidad, las capas medias, aislar a los corruptos y luego derrotarlos en la urna. Eso es el reto que tenemos y eso es lo que el pueblo colombiano espera para el próximo año. En palabras menos, en palabras más, estamos como aquel momento del sí y el no hoy, con ese proceso de paz. Yo diría que estamos mucho más avanzados, es decir, la gente sabe que la paz para este país es absolutamente determinante. Nadie quiere volver a la guerra, nadie quiere ver más viudas, más muertos, más huérfanos, más gente que pierde su tierra y que tiene que abandonarlo todo por medio de la violencia, que ha favorecido a esa gran capital, a las transnacionales. Ahora el pueblo sabe que la guerra se ha utilizado para ese enriquecimiento ilícito y quienes han sufrido toda la situación ha sido, digamos, la gente más desprotegida. Entonces por eso también este fenómeno que se ha abierto en el país, con los 8 millones que tuvo Petro en las elecciones pasadas, con los 12 millones en el proceso anticorrupción y esas gigantescas movilizaciones que comienzan de respaldo a este candidato, tienen que ver con que ha habido una variante de parar la guerra, por lo menos con las FARC, y de permitir algunas formas simples todavía de expresión, pero a medida que avanzamos en este proyecto de unidad y de lucha, vamos a ir encontrando fórmulas que nos permitan avanzar y derrotar a la extrema derecha fascista en el país. Rodrigo, ustedes pudieron medir que les podía pasar esto, casi 300 muertos han puesto después de la firma del acuerdo. Bueno, todo eso hacía parte de ese cálculo. Lo que pasa es que ningún Estado en el planeta Tierra, a través de toda la historia de la humanidad, cumple lo firmado. Por eso nosotros planteamos una comisión de garantías para el ejercicio de la política y tratamos de cubrirlo con un aporte internacional de veeduría que pudiera permanentemente estar monitoreando lo que pasa. Aquí lo que ocurre es que sigue el pulso entre quienes prefieren la guerra, sí, que unas veces están así como que nos ganan el pulso, luego los volvemos a traer aquí al centro y luego comenzamos a bajarlos. Esa es la disputa. La paz es un terreno en disputa y el pueblo colombiano la tiene que ganar, pero la tiene que ganar movilizándose en la protesta social, tiene que ganarla dejando el miedo y tiene que ganarla no con la abstención electoral, sino participando activamente, porque esto es un fenómeno de todos. No era una lucha de aparatos militares, FARC, ejército, al cual nosotros respetamos. Sabemos que hay gente valiosa, igual en la policía, pero también entendemos que allí hay gente que todavía le está apostando al paramilitarismo. Nosotros llamamos a estos señores generales
almirantes, a coroneles, a capitanes, a mayores, a que reflexionen, porque esa situación para el país ya comienza, digamos, a ser superada y van quedando cada vez más aislados y prestándose para salvar a esta burguesía. Entonces lo que hacen es enlodar el uniforme, enlodar la dignidad del ejército colombiano, y por eso se terminó en una forma aberrante, en falsos positivos que hoy tienen enredado a más de 3.700 militares. ¿Siguen ustedes creyendo firmemente entonces en ese acuerdo firmado? Nosotros sí, y todos los días estamos convencidos que eso fue un acto correcto y esa es la salida para el país y que además repercute en la paz para América Latina y el Caribe. ¿Faltó pedagogía con la ciudadanía, con la parte de abajo? La pedagogía siempre va a faltar, ¿sí? Si podemos hacer un balance con cada uno de nosotros, incluyéndome yo mismo, si manejamos al 100 el acuerdo de paz de La Habana, que incluso ayudamos a construir porque yo estuve en esta negociación, no es fácil manejarlo, son 310 páginas que a veces en las condiciones de nuestro país al campesino primero que no le llega el acuerdo como tal, enseguida que las labores diarias le impiden tener el acceso a la lectura, porque también en el campo no se olvide que no siempre hay luz eléctrica, sí, pero igualmente ocurre en las grandes ciudades. Aquí hemos perdido el hábito de la lectura, hemos perdido la cuestión del debate que ahora se retoma. Entonces en ese sentido además un deber nuestro y hemos tratado de hacerlo, pero además eso tiene que ser también a través de los medios masivos de comunicación, la televisión, las estaciones de radio, los periódicos, la revista, en las universidades, en los colegios, en las juntas de acción comunal, que entre todos nos apoderemos de esa herramienta transformadora que es el Acuerdo de La Habana. Eso tiene una fuerza, digamos, desde el punto de vista teórico, que hay que convertirlo en acción práctica para lograr las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales y de reconciliación y de paz con justicia social, digamos, a largo plazo, es decir, una paz estable y duradera para todos y todas las colombianas. Podríamos decir, fue tan fuerte ese acuerdo que intentaron hacerlo trizas y no han podido. Exactamente, esa es la fortaleza de este acuerdo, ¿sí? Y además que está rodeado de una caparazón internacional muy grande y los adeptos, es decir, quienes prosiguen el camino de la paz, somos mayoría en Colombia y eso se va a quedar demostrado ahora a los 5 años de la firma del acuerdo y en las elecciones del año que entra. De eso no nos cabe la menor duda. Finalmente, un detallito, se fue hacia el exterior, superado ese tema. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, siempre los enemigos, como decía Belisario Betancur, no, creo que era Otto Morales Benítez, decía que siempre hay enemigos agazapados de la paz, que hacen jugaditas, ¿sí? Yo efectivamente he tenido una circular procedente del Ecuador por unas imputaciones que podemos demostrar ante la JEP que no tienen fundamento, pero es la JEP, no son los medios masivos quienes me pueden condenar a mí. Ya me dieron incluso el país por cárcel, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, esa circular roja de Interpol estaba, como se dice, dormida, descansando, porque fue el aporte que el Paraguay hizo a la paz de Colombia. Y en ese sentido, personalmente, yo le agradezco el esfuerzo al gobierno del Paraguay de la época que planteó esto, porque era un problema que nosotros mismos nos comprometimos a dar verdad plena, pero en la Comisión de la Verdad y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Nosotros mismos hemos solicitado que ese expediente se traiga al Paraguay aquí a Colombia.
y aquí entonces hablar sobre el tema, pero hasta este momento yo no conozco. Simplemente lo que me acusa la prensa, que yo soy un bandido, un asesino, que enterré viva a una señorita que puede haber sido mi hija y que a uno le desgarra el corazón. Y entonces ante tanta infamia hemos optado más bien por quedarnos callados hasta que haya la posibilidad real de poder hablar con más tranquilidad de este tema tan espinoso. Hacer del dolor ajeno una cuestión de circo romano, por lo menos en mí no va. Y hay gente, hay hienas hambrientas en los medios de comunicación que con el amarillismo tratan de sacar tajada. Mire, el gobierno de México me dio todas las garantías, pero cuando le digo todas, es todas, que yo entrara a México. Está listo por allá firmar un acta de introducción al país. Yo viendo que la jugada partía de Colombia por una llamada que hicieron al Paraguay para activarme la círcula roja, y teniendo la experiencia de lo que pasó con mi secuestro en Venezuela en la época de Álvaro Uribe Vélez, reflexioné un poco, ¿sí? Digo, sí, yo puedo meterme a México, pero se va a hacer un escándalo diplomático entre Colombia, México y Paraguay. Y el causante de eso vamos a ser nosotros. Primero yo como persona, como individuo, pero también como partido político. Entonces yo le agradecí mucho a la gente de migración que mandó el propio canciller al aeropuerto. Le agradecí a las autoridades de migración esa generosidad para conmigo, pero les dije, no señores, yo me regreso a mi país antes de que esto coja mayores. Entonces fue una decisión soberana, compartida con el presidente del partido, el camarada Timolón Timochenko, y en esa forma regresé inmediatamente. ¿Qué hice? Antes de llegar a la casa me fui a la JEP, porque la Jurisdicción Especial para la Paz se creó para eso, para abrir y cerrar los temas del conflicto. Y nosotros tenemos fe en que este tribunal tiene que ser imparcial cuando saque las sanciones propias en las cuales nosotros nos hemos comprometido a cumplir. Pero mire que mientras yo estaba regresando al país, la señora Budine cogió un avión y se fue, como lo han hecho todos estos uribistas comprometidos en factores de corrupción. Nosotros damos la cara y nos presentamos ahí ante quien, por las circunstancias especiales de Colombia, debe ser quien nos juzgue. Es la jurisdicción y el Tribunal Especial para la Paz, no los tribunales anteriores, porque es que el Estado no puede ser juez y parte. Ellos llegaron a La Habana siendo nuestros enemigos y enfrentados en una guerra. ¿Cómo nos van a aplicar la jurisdicción normal del país? Donde sabemos que estos jueces, muchos de los jueces, porque también hay gente muy respetable, hombres y mujeres de la rama jurisdiccional que son absolutamente impolutos, pero también hay gente que ustedes saben, incluso hay jueces sentenciados ya y muchos investigados y otros que se sabe abiertamente que son corruptos. Entonces, frente a esa justicia que ha venido manejando la politiquería colombiana, nosotros no creemos en eso, no la creemos. ¿Y qué podemos hacer? Pues para eso creamos la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, agradecido por su tiempo. No, igualmente a usted por escucharme con tanta paciencia. Aprovecho para un saludo muy especial a todos los habitantes, hombres, mujeres de la ciudad en el campo, aquí en el Cesar, y bueno, yo creo que por ahí nos estamos viendo. Un saludo muy especial a la delegación de compañeros que vino de Becerril, a los compañeros y compañeras que vinieron de Valledupar y que fortalecen junto con todos los municipios del Cesar este proceso bello
de trabajar por la paz y de la concordia entre todos los colombianos. Bueno, señoras y señores, con esta entrevista, con esta despedida, con este mensaje de Rodrigo Granda, nosotros nos despedimos hoy. Les agradecemos por estar atentos a nuestros contenidos. Los invitamos a que le den like, me gusta, compártanlo. Hay una visión de país distinta según los desmovilizados. Quieren continuar con la implementación de los acuerdos de paz. Quieren por encima de cualquier cosa seguir en la puja porque en Colombia haya paz, que no haya más guerra. Y nosotros pues también creemos que ese debe ser el camino, que esa debe ser la vía, que esa debe ser la ruta. No más guerra en nuestro país, hagamos la paz, compartamos nuestro pensamiento, nuestras ideas, confrontemos nuestras posiciones, pero no utilicemos las armas. Las armas quitan la vida. El pensamiento, el diálogo conserva la vida. Entonces, están todos invitados a que continúen con nosotros a través de nuestros productos, de nuestros contenidos en Zona Minera. Invitación para otro contenido más. Dios los bendiga a todos.